como son el núcleo o constituyen el núcleo central de todo el esqueleto facial. Es decir, es como si alrededor de los dos maxilares se hubiera construido todito el esqueleto de la cara, ¿no es verdad? Por de pronto, fíjense en la fotografía, toman articulación los dos maxilares superiores con el frontal, con los dos huesos propios nasales, con los dos unguis o lacrimales, con los dos cigomáticos. Se articulan también con el vómer, con el etmoides en sus masas laterales, se articulan con los dos cornetes inferiores, hacia atrás están articulados con los dos palatinos, y si no tienen articulación con el maxilar inferior, tienen un estrecho contacto a través de los dos arcos dentarios. Entonces, si tú fracturas o si se fractura los dos maxilares superiores, se está destruyendo el eje central del esqueleto facial. No por nada, algunos autores hablan y dicen la verdadera fractura facial es la de los maxilares superiores. Entonces, con estos principios que más o menos se los he mostrado, decimos que estos dos huesos maxilares superiores se constituyen en el eje central del esqueleto de la cara. ¿Por qué? Porque se articulan y se contactan con toditos los restantes huesos faciales. Son dos huesos muy importantes en las funciones masticatoria, fonativa y deglutiva. Y a través de esas tres funciones que los maxilares cumplen, la falla de las tres naturalmente ya nos está indicando alguna alteración importante en la lesión fracturaria de estos huesos. Además, son huesos densos y huesos resistentes, por tanto, no es muy fácil fracturarlos. Obviamente, son menos resistentes que el frontal, pero sí requieren de una relativa fuerza como para poderlos romper. Vean ustedes entonces en esta lámina la densidad que tienen los dos maxilares superiores, bastante más importante que incluso la del maxilar inferior que vamos a ver esta noche. ¿Cuál es la biomecánica de estas fracturas? Aquí dice en la placa, son lesiones fracturarias causadas generalmente por traumatismos de acción directa. Así es, pero existe una circunstancia, ¿no es verdad?, en que puede darse el caso de una fractura indirecta. ¿Cuál es esa circunstancia? Imaginen ustedes un individuo con la boca abierta que de pronto recibe un golpe en la sínfisis del mentón, el maxilar inferior impacta violentamente contra el superior y lo fractura. Esa es considerada una fractura del maxilar superior indirecta. Ahora, esto es importante. Las fracturas, las tres que vamos a estudiar del maxilar superior, son fracturas complicadas. ¿Por qué complicadas? Porque en su irradiación, las fracturas del maxilar superior se irradian hacia la base del cráneo. Esa es su complicación. Y son fracturas que fueron descritas el primer año del siglo XX, 1901, por este francés, un cirujano francés llamado René Lefort. Y les doy el nombre porque llevan ese nombre. Las fracturas de Lefort son las típicas fracturas del maxilar superior. ¿Cuáles son las bases que tenemos para diseñar el perfil epidemiológico del paciente fracturado en su maxilar superior? Son más frecuentes en varones que mujeres, en proporción 3:1. Y el grupo etario de esos varones con esa afectación fracturaria está entre los 20 y los 40 años. Son estadísticas, les repito una vez más, provenientes del Santa Bárbara. Su relación fracturaria con el maxilar inferior es de 1:1. Eso implica que por cada una fractura del maxilar superior hay también en incidencia otra del inferior. Realmente son las agresiones físicas, los accidentes laborales, los accidentes deportivos y los accidentes vehiculares de tráfico, las 4 causas preponderantes del origen de estas lesiones.
es relativamente fuerte el impacto que se tiene que recibir para romperlos. Por tanto, el 60% de los casos de estas fracturas se asocian a lesiones de las partes blandas. Es decir, junto a la fractura maxilar inferior hay lesiones de partes blandas. ¿Cómo se clasifican estas lesiones fracturarias de los maxilares superiores? 3 tipos hemos de tener fundamentalmente. La fractura de Lefort número 1, también llamada transversal o fractura de Guérin. Esos 3 nombres tiene, son sinónimos. Segundo lugar, la fractura de Lefort número 2, o también conocida como fractura piramidal. Tercer lugar, la fractura de Lefort número 3 o disyunción cráneo-facial. Disyunción significa separación del cráneo y de la cara. Esta terrible y mortal fractura, la Lefort número 3, separa en sus rasgos la cara y el cráneo del paciente afectado con ella. Y hay un pequeño rasgo que suele asociarse fundamentalmente a la primera, a la Lefort 1, y es la del anelonge o fractura vertical. Puede, sin embargo, también esta del anelonge vertical ir aislada o asociada a estas, primordialmente a la 1, pero también se la ha visto con la número 2. Esos son los 3 rasgos primordiales que hemos de tener. Vayamos a estudiarlos uno por uno. Y aquí les pido que me atiendan porque prácticamente al describir las líneas de fractura les voy a ir explicando los signos y los síntomas que el paciente ha de presentar. Esta es la Lefort número 1, transversal o Guérin. Se llama transversal por la línea transversal del corte que tiene la línea fracturaria en el maxilar o en los maxilares superiores. Atienda, fíjense, se inicia la fractura en el extremo de un lado del hueso. El rasgo fracturario va hasta la base del seno maxilar. Aquí está el seno maxilar, lo estoy marcando. Y se rompe. Sigue el rasgo fracturario hasta la base de la nariz y la fractura a la base nasal. El rasgo continúa hasta la base del seno maxilar del otro lado, fracturándolo también, y emerge por el extremo contralateral del otro hueso. Total, tenemos un rasgo medianamente transversal que nos está segmentando a los maxilares superiores en 2 buenas partes. Fíjense lo que va a ocurrir. Aquí tenemos una fractura de la base nasal y una fractura de la base del seno maxilar. Esa fractura nasosinusal es la responsable de la epistaxis importante que este paciente ha de tener. Lefort 1 presenta epistaxis de origen nasosinusal por las 2 lesiones fracturarias, tanto del seno maxilar como de la base nasal. Bueno, realizado este corte fracturario, miren ustedes el tamaño del hueso que se ha desprendido de la sujeción del resto del maxilar, de los maxilares superiores. Prácticamente la totalidad del arco dentario superior. ¿Qué ha de ocurrir con este fragmento así desprendido? Por acción de la gravedad va a descender. Es decir, se va a separar, se ha roto, se ha desprendido y por la gravedad desciende. Al realizar ese descenso, muchachos, se encuentra con el paladar aquí atrás, fundamentalmente con los 2 huesos palatinos. Y esos 2 huesos palatinos, cuando este fragmento grande desciende por la gravedad y la fractura,
impulsan a la manera de un tobogán a este trozo grande hacia la faringe y lo enclavan en la faringe. Vale decir, el fragmento desprendido en Lefort número 1 desciende y retrocede por efecto del paladar hacia la faringe. Tú le abres los labios al paciente y te vas a encontrar con que todo el arco dentario superior está metido profundamente dentro de la boca. ¿Qué ha ocurrido? Ha descendido y se ha metido a la faringe. Bueno, ese hecho va a provocarle al paciente dificultad ventilatoria. Naturalmente, es un hueso enorme, es un trozo de hueso muy grande el que se le metió en la faringe, diríamos, se lo ha atragantado casi, y eso le impide respirar adecuadamente. Primer elemento. Segundo elemento, le abres la boca y te encuentras con que los dientes están metidos atrás. Tercer elemento, epistaxis importante de origen naso-sinusal. Cuarto elemento, equimosis y edemas a la altura del labio superior, vale decir, por debajo de las fosas nasales. El traumatismo es inferior. Entonces, a ese nivel vamos a encontrar las equimosis, los edemas y seguramente si hay heridas, también las heridas. Obviamente, mala oclusión dentaria. Este paciente con semejante movimiento que ha hecho su arco dentario superior no puede hablar, no puede fonar, no puede deglutir, no puede masticar. Mala oclusión dentaria importante. Le abres la boca, bajas la lengua y en el paladar te vas a encontrar un signo. El signo también llamado de Guerin, que lo vamos a ver ahorita, y que corresponde a una mancha equimótica en forma de herradura en la mucosa palatina. Jóvenes, ¿qué caracteriza clínicamente al Lefort 1? Este movimiento de descenso y de retroceso. El atragantamiento, diremos así, el enclavamiento del arco dentario superior en la faringe. Solamente el Lefort 1. Y 2, edemas a nivel del labio superior y la mancha equimótica en la región del paladar. Aquí tienen otro esquema, producida la fractura, descendido el hueso y rotado hacia atrás, enclavándose aquí en la faringe del paciente. Naturalmente, no hay coincidencia de los arcos dentarios, ni superior y no el inferior. Vamos a ver el segundo rasgo de fractura o Lefort número 2, también llamada piramidal en su acepción, porque tiene la forma de una pirámide. Entonces, ¿cómo se produce este rasgo? Empieza en un extremo del hueso, rompe la pared anterior, ya no la base, sino la pared anterior del seno maxilar, y asciende el rasgo por la apófisis ascendente del maxilar superior. Y para cruzar al otro extremo, fractura, eso es bien importante, anótenlo así, fractura los dos huesos propios nasales, fractura, y desciende equidistantemente también por la apófisis ascendente del maxilar, rompe la pared anterior del seno maxilar y emerge por el otro extremo contralateral del otro hueso. Total, nos ha formado una figura de tipo piramidal. Ahora bien, dense cuenta que nos incluye el fragmento desprendido. Prácticamente toda la nariz y todito el arco dentario superior. Este ya es un trozo de hueso bastante importante, casi la mitad del esqueleto facial. Nuevamente, la acción de la gravedad. Descenso. Hemos de encontrar en el paciente un alargamiento de su eje vertical facial, que es llamativo, por ese descenso que se va a producir. Esto pesa bastante, entonces cae. El paladar ha de intentar llevar hacia atrás, como hizo con Lefort 1, el fragmento desprendido, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque esta espícula
de la pirámide de Lefort 2 va a impedir ese retroceso. Vamos a ver en un esquema lateral para que me comprenda. ¿Qué va a tener este paciente? Otra vez sangrado, pero esta vez el sangrado viene de la fractura de la nariz. La epistaxis es nasal, de origen nasal. Hay equimosis, edemas, ya no circunscritos solamente al labio superior, sino a todo el tercio medio facial. Y diremos fundamentalmente infraorbitarios. Los edemas y las equimosis son infraorbitarias. Tú abres la boca del paciente y te vas a encontrar con que los dientes superiores y los arcos y el arco dentario inferior están más o menos nivelados. Agarras los dientes superiores y vas a poder mover este fragmento tan grande desprendido. Naturalmente el paciente no va a poder hablar, no va a poder masticar, no va a poder deglutir. Mala oclusión dentaria otra vez. Aquí tienen ustedes el esquema. Fíjense lo que les dije. Desprendido este fragmento que te incluye casi la totalidad de la nariz y todo el arco dentario superior, desciende. Y al tratar de retroceder por efecto de los palatinos, imposible, porque esta parte de la pirámide se traba en los cigomáticos e impide el retroceso. Eso es importantísimo para distinguir una Lefort 2 de una Lefort 1. Es decir, en la Lefort 1 hemos dicho, le abres los labios y te encuentras con que el arco dentario está metido en la faringe. En la 2 no. En la 2 está a nivel del otro arco inferior que está sano. Pero está movible, está dolorido, hay sangrado igual. ¿Cómo distingue el sangrado? En la Lefort 2 viene de la fractura de la nariz. En la Lefort 1 hemos dicho de la fractura naso-sinusal. Y veamos esta fractura de la Lefort número 3, la disyunción craneofacial. Terrible traumatismo. Es el traumatismo más importante que en tu cara puedes recibir. Se separa toda la osteología facial de la osteología craneal. Veamos el rasgo. Empieza rompiendo el arco cigomático o desarticulándolo en su defecto. Asciende la fractura y nos desarticula el frontal del cigomático. Nos estalla la órbita derecha. Fractura la apófisis ascendente del maxilar superior. Desarticula, no fractura la nariz, la desarticula del frontal a los dos huesos propios nasales, es decir, se desprende tu nariz. Se rompe la apófisis ascendente del maxilar superior del otro lado. Estalla la órbita izquierda. Desarticula el frontal del cigomático y emerge otra vez rompiéndonos el arco cigomático del otro extremo. Posiblemente este rasgo fracturario que vemos aquí así descrito se nos complique con la base también del frontal. Ayer decíamos cuando hablábamos del hueso frontal, ¿no es verdad? Las fracturas de la base del frontal suelen complicarse con Lefort número 3. Aquí, si el estallido de la órbita es más alto y no es tan medial como en este ejemplo, la base del frontal está incluida en el rasgo de la fractura. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Un descenso muy importante del esqueleto facial. Se te viene la cara al piso, se te cae al suelo. Deja de estar sujetados los huesos faciales de su articulación con el cráneo. ¿Qué sostiene a los huesos faciales si se han desprendido de sus puntos de articulación? Las partes blandas, músculos y piel, nada más. Aquí sí vamos a encontrar una elongación muy grande del eje facial. Cara de asno se llama aquello. Esa enorme elongación del eje facial se llama cara de asno. El sangrado, muchachos, es masivo. Ya vamos a ver por qué.
La sangre sale a borbotones por las fosas nasales, por la boca y por los conductos auditivos externos. Es tan grave esta lesión que muchas veces los pacientes no llegan con vida a los hospitales. Hemos de encontrar en el paciente diplopía bilateral, estallido de las dos órbitas agrandadas, por supuesto, pero significativamente el sangrado es muy importante. Veremos de dónde sale tanta sangre. Ahí tienen ustedes ese desprendimiento de todo el esqueleto facial que se nos cae al suelo y naturalmente tan solo sostenido por las partes blandas de tu rostro. Aquí tenemos en esquema los 3 rasgos de fractura. Los 3 pueden complicarse con lesiones fracturarias en la base del cráneo. Puede. Lefort número 1. Su rasgo se suele extender hasta la punta de la apófisis pterigoides del esfenoides. Lefort 1 rompe la punta de la apófisis pterigoides del esfenoides que está en la base del cráneo. Lefort 2 nos fractura el cuerpo de la apófisis pterigoides esfenoidal. Y aquí está el problema. La Lefort 3 rompe la base de la apófisis pterigoides esfenoidal. ¿Qué existe detrás de esta apófisis pterigoides? La fosa pterigoidea, un espacio, una cúpula. Y aquí arriba, transcurriendo por esa cúpula, por detrás de esta apófisis, se encuentra una importante arteria que es la maxilar interna. En este rasgo de fractura de Lefort 3, que nos rompe esta base de la apófisis pterigoides, nos lesiona a la maxilar interna, bilateralmente. De ahí viene esa masiva hemorragia. Incluso con un paciente dentro del quirófano, esto es muy difícil de poder contener esa hemorragia y de ligar. Tendrías que ligar la carótida, o si ustedes se acuerdan, la maxilar interna es una rama terminal de la carótida. Entonces tendrías tú que ligar la carótida. Algo demasiado complicado para una situación de emergencia del paciente. Por eso decimos, los 3 rasgos fracturarios de Lefort son fracturas complicadas. Ya les he dicho, antecedente traumático primordial para pensar en este tipo de lesiones. Vayamos repasando para distinguir en diagnósticos diferenciales los 3 tipos de lesión. La Lefort 1, descenso y retrusión del arco dental superior, metido en tu faringe. Mala oclusión dentaria, por supuesto, el movimiento del fragmento roto, imposible que puedas masticar, que puedas hablar, que puedas deglutir. Dificultad ventilatoria por obstrucción faríngea del fragmento óseo desprendido. Los otros rasgos de Lefort pueden tener también dificultad ventilatoria, pero no porque la faringe se ocupe con el hueso. Los restos de sangre, los coágulos de sangre de la epistaxis pueden obstruir tu faringe. Aquí la razón de la obstrucción faríngea es el hueso que te lo estás tragando prácticamente. La epistaxis te viene, ¿no es verdad?, por la fractura nasosinusal en Lefort 1. Y la movilización del arco dentario te genera un maxilar flotante. Tú abres la boca del paciente y puedes agarrar los dientes superiores y moverlos y jalarlos hacia afuera. Equimosis palatina en herradura, signo de Guerin. Ahí lo tienen, ese signo. Abres la boca, bajas con una espátula de madera la lengua, te fijas la mucosa del paladar y tienes ahí una mancha equimótica que asemeja una herradura. Signo de Guerin, clásica de Lefort número 1. Aquí tenemos, ya es una mala foto, muy expuesta,
ya en proceso quirúrgico de reducción, el rasgo, la fractura del Lefort 1, asociada con la del anelonge. Esta es la del anelonge, por eso se llama fractura vertical, que generalmente se asocia a la 1, es decir, nos separa a los dos maxilares por la sutura maxilar superior. Rompe la unión de los dos maxilares, la del anelonge, generalmente asociada a la Lefort 1. Lefort 2. Nos estamos quedando sin tiempo. Si nos cortamos, volvemos. Elongación del eje vertical va a haber. Las equimosis aquí son periorbitarias, bilaterales y mediofaciales. En la otra era a nivel del labio superior. Epistaxis, de origen de la fractura de la nariz. Otra vez, mala oclusión dentaria, mordida abierta. Si hay dificultad ventilatoria, no es por obstrucción del hueso en la faringe, puede ser por restos de sangre. Aplanamiento facial y deformidad nasal, la nariz está rota. Y si tú percutes los maxilares superiores, vas a encontrar el signo de calabaza, el típico ruido de calabaza, cloc, 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 un ruido a hueco. Y tiene ya reducida una Lefort 2, muy mala foto, lamentablemente. La 3 no tiene pérdida. Es un paciente con un edema generalizado en todo el rostro, estallido de las dos órbitas, una cara anormalmente larga, la cara de asno, un sangrado masivo por la boca, la nariz y los conductos auditivos externos. La distopía oculorbitaria han estallado las dos órbitas. La equimosis es en todo el rostro. Puede y seguramente habrá rinolicorrea por ese estallido que tenemos en la base del frontal. Mala oclusión dentaria naturalmente, manifiesta dificultad respiratoria por el masivo sangrado. Este paciente llega no por su propio pie al hospital, sino más bien inconsciente y extraído por algún servicio de emergencias. Esta no es una foto nuestra, es una foto del libro. No tenemos una imagen de Lefort 3. Es un paciente que ha sobrevivido a un Lefort 3. Miren la cara anormalmente larga, esa elongación del eje vertical y ese edema panfacial que el paciente presenta con todavía las órbitas aparentemente no reducidas por completo. ¿Qué vamos a pedir para ver estas lesiones? Tomografías, no hay vuelta. Aquí tienen una Lefort 1. Un rasgo de fractura que empieza aquí, sigue hasta la base de la nariz y en lugar de continuar el mismo, el rasgo sigue por este otro lado hasta acá. Una fractura de Lefort número 1 con un rasgo atípico no continuo, así lo llamamos. Esta es la misma, me parece. No, esta es una Lefort 2, fíjense acá, sube hasta arriba, fracturada la nariz y se continúa con un rasgo. Aquí hay casi una Emi Lefort 1 y una Emi Lefort 2 en el mismo paciente. Pueden asociarse las dos fracturas, suelen hacerlo. Esta es una Lefort 2. Fractura de nariz y desciende hasta el otro lado. Una irregular pirámide. Claro, no está como en el esquema. El esquema es una cosa y la realidad es esta. Fíjense el desencajamiento que se produce en el paciente en relación a los dos maxilares. Aquí una diferencia, a esta otra. La misma radiografía anterior, pero ya de control con las placas de osteosíntesis colocadas. Estos controles los solemos hacer a los 10 días más o menos a la semana. La fractura de nariz no ha sido corregida en el mismo tiempo. Esto se lo hará en un segundo tiempo quirúrgico. Primero, las Lefort. Aquí también una Lefort con estallido orbitario. Aquí lo mismo, con un rasgo, casi diríamos una mezcla de Lefort 3 en este lado por la órbita y a este lado la Lefort 2 con la nariz. Es una imbricación de las dos fracturas.
Lo mismo las placas de control en el paciente después de la cirugía, nariz para un segundo tiempo quirúrgico. Aquí la urgencia es gravísima. Las 3 fracturas de Lefort implican el riesgo vital del paciente. Controlar la vía aérea, hay sangrado en las 3, controlar la hemorragia y controlar el estado de conciencia. El trauma es severo. Estos pacientes llegan generalmente al servicio de terapia intensiva. Tratamiento quirúrgico. Una vez resuelta la emergencia, una vez resuelto el problema del estado general del paciente, tratamiento quirúrgico, microplacas y tornillos para las osteosíntesis y la reducción. La reducción de estas fracturas se la hace inmediata o tardíamente una vez que los pacientes han sido controlados en su estado general, siempre en forma cruenta. Y la inmovilización podemos decir que es mixta, tanto ortopédica como también por elementos de osteosíntesis. Ya vamos a ver eso. Vías de abordaje para las Lefort 1, 2 y 3. El labio, levanta el labio superior y hace un corte en toda la mucosa gingival del arco gingival superior. Abordas perfectamente las 2 áreas del maxilar superior. Si necesitas ayuda o accesos secundarios, puedes utilizar estas líneas marcadas para la parte más alta de los maxilares superiores. Aquí tienen la osteosíntesis de una Lefort 1 utilizando tornillos y placas. Y a esto le llamamos nosotros la ortopedia de la inmovilización. Una vez hechas las reducciones, es necesario hacer un bloqueo intermaxilar. Este paciente ya ha sido operado, ya ha sido reducida su fractura de Lefort y amarramos este arco metálico a las raíces de los dientes superiores. Un otro arco metálico también amarrado con hilos de alambre a las raíces de los dientes inferiores. Y a través de esos 2 arcos ponemos estas ligas que resisten mucha presión y bloqueamos la boca. 10 a 12 semanas así bloqueado el paciente. ¿Cómo come? Tendrá que comer cosas licuadas y podrá hacer pasar lo posible por entre los resquicios o sonda nasogástrica. Es la única forma que tenemos de inmovilizar los maxilares para que consoliden las fracturas. En los niños, este bloqueo intermaxilar debe ser hecho intermitente, considerando un niño hasta los 12, 13 años. ¿Por qué y en qué consiste? Si un niño se ha roto los maxilares, ponemos los bloqueos, 10 días, a los 10 días le sacamos solo las liguitas, permitimos abrir y cerrar la boca, volvemos a poner las ligas, otros 10 días y así hasta cumplir las 10 semanas. ¿Qué ocurre si no hacemos eso? Ese niño está con desarrollo de sus huesos y con desarrollo de sus cartílagos. Entonces la inamovilidad tan larga de la articulación temporomaxilar puede destruir. Bloqueo intermitente en los niños. Las complicaciones, la hemorragia y la infección son las más frecuentes, por eso utilizamos nosotros antibióticos de amplio espectro en estas fracturas, asociando, por ejemplo, penicilina sódica con algún aminoglucósido, una asociación profiláctica para controlar la infección. Y las complicaciones tardías, malos resultados de las reducciones de las fracturas, con lo cual el paciente queda todavía con la mordida abierta, con mala oclusión dentaria. Tendrás que revisar el tratamiento, reintervenir al paciente y corregir los defectos. Eso es, niños, lo que quería mostrarles hoy en la tarde sobre las fracturas de maxilar superior.